Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro de Alfonso Reyes que se llama Los trabajos y los días. Alfonso Reyes Ochoa, apodado el Monterrelleno Universal, digo, el Regiomontano Universal, fue un escritor, traductor, diplomático, jurista, filósofo y académico mexicano que nació el 17 de mayo de 1889 y que se murió el 27 de diciembre de 1959. Nació en Monterrey y se murió en la Ciudad de México, aunque, bueno, como nos cuentan aquí, vivió pues varios años en Europa, 10 años en España y un par de años en Italia y en Francia, respectivamente. Entre sus obras más destacadas están la visión de Anáhuac, que es de 1917, Cartilla Moral de 1952, eh, La experiencia literaria de 1952, entre muchas otras. En esta edición de sus ensayos y artículos de la revista de Occidente están recogidos los artículos y ensayos, como decía, que escribió entre 1934 y 1944. Aquí hay páginas de una erudición increíble, así Alfonso es pues una gran lumbrera, así cuando se les llene la boca a mis compatriotas de malinchismo, lo que deberían de hacer es ponerse a leer a Alfonso Reyes. Y bueno, hay muchos de los ensayos que a mí me gustaron, como el que es sobre el trabajo, sobre las Américas, sobre la historia, la humana bravura, la grandeza y miseria, sobre las utopías, el vendedor de felicidad, el argentino Jorge Luis Borges. Aquí, bueno, también se ve como cuáles eran sus referentes. Fue amigo de Borges, aunque también, como decía, vivió en España y pues conoció la obra de Menéndez y Pelayo. También dice que es uno de sus maestros, sí, fue este Menéndez Pidal. Y también habla muy bien de Jules Romain. También me sorprendió que no le gustara a Marcel Proust, que prefiriera a Jules Romain. Y también hace referencia pues a los autores del siglo XIX, bueno, o sea, como los que pues, supongo que conoció de primera mano, como Coleridge o Samuel Butler o Leopardi o los españoles, Juan Ramón Jiménez o como decía Menéndez y Pelayo. También hace referencia en varias ocasiones a la obra de Ortega, a la rebelión de las masas, más en concreto. Pero bueno, quisiera hablar solamente o leerles primero lo que dice sobre Jorge Luis Borges, porque me pareció magnífico. Eso está aquí. Bueno, también, o sea, esto para no mencionar pues la erudición que tiene con respecto de pues los clásicos, o sea, Alfonso es alguien que puede citarte la filosofía aristotélica sin ningún problema, así como la presocrática, o a Góngora, o a Quevedo, ya verán de lo que es capaz Alfonso. Dice, el argentino Jorge Luis Borges, Orígenes y Tradición. El gran viejo argentino Macedonio Fernández, cuya atildada cortesía y cuyas facciones recuerdan un poco a Paul Valéry, pertenece a la tradición hispánica de los raros, que puede trazarse por las extravagancias de Quevedo, Torres Villarroel, Ros de Olano, Silverio Lanta y Gómez de la Serna. Sin ser maestro de capilla, ha ejercido cierta influencia en un grupo juvenil argentino, al menos poniéndolo en guardia contra los lugares comunes del pensamiento y de la expresión. La obra y la persona. Jorge Luis Borges, uno de los escritores más originales y profundos de Hispanoamérica, detesta en Góngora las metáforas grecolatinas, ya tan sobadas, y las palabras que significan objetos brillantes sin dar claridad al pensamiento, así como desconfía del falso laconismo de Gracián, que acumula, aunque en frases cortas, más palabras de las necesarias. Borges ha escrito ya una buena docena de libros entre verso y prosa. En el verso huye de lo que él llama la manía exclamativa o la poesía de la interjección, y en la prosa, cuando opera con su propio estilo, sin caricatura costumbrista, huye de la frase hecha.
Su obra no tiene una página perdida, aún en sus más rápidas notas bibliográficas hay una perspectiva original, fácilmente transporta la crítica a una temperatura de filosofía científica. Sus fantasías tienen algo de utopías lógicas con estremecimientos a lo Edgar Allan Poe. Su cultura en letras alemanas e inglesas es caso único en nuestro mundo literario. En sus venas hay sangre escocesa. Su hermana, Nora, es la fina dibujante, esposa de Guillermo de Torre. Tiene cierta parienta vieja a quien visitan los duendes y los espíritus, pero con tanta familiaridad que ya ella no les hace caso cuando dan en tumbar sillas o descolgar cuadros de las paredes. Borges es algo miope y su andar parece el de un hombre medio naufragado en el mundo físico. Con todas las condiciones para ser un exquisito, se orienta de modo singular cuando quiere en los bajos fondos de la vida porteña y en el lenguaje del arrabal en el que ha logrado unas páginas de factura admirable y verdaderamente quevediana, dando dignidad al dialecto. Lástima que estas páginas de extraordinario valor resulten inaccesibles al que no ha practicado aquellos ambientes de Buenos Aires. La novela detectivesca. Así acontece con su libro publicado bajo el seudónimo de Honorio Bustos Domecq, Seis problemas para don Isidro Parodi, Buenos Aires, Sur, 1942. Borges y su colaborador Adolfo Bioy Casares, de una generación más nueva y autor de la encantadora fantasía científica La invención de Morel, habían publicado no hace mucho cierta caprichosa antología de la literatura fantástica, donde seguramente hay varios cuentos firmados con nombres y puestos y escritos por los recopiladores del volumen. Con un método semejante, los seis problemas crean la personalidad de los prologuistas y del fingido autor Bustos Domecq, antes de crear los cuentos mismos. Con este libro, la literatura detectivesca irrumpe definitivamente en Hispanoamérica y se presenta ataviada en el dialecto porteño. No se trata de problemas policiales ni de investigaciones de laboratorio parodí. El personaje que descubre la trama de los casos y la identidad de los culpables no cuenta más que con su cerebro, como que es un presidiario recluido en su celda para varios años. Este deshacimiento del mundanal ruido, le da la concentración mental para sus aciertos y la nitidez, el despojo, para captar las líneas esenciales de los problemas. Todos los casos se desenvuelven en dos tiempos. En el primero, el visitante, generalmente un inocente de quien se sospecha, relata su enigma al presidiario como quien cuenta su enfermedad al médico. En el segundo, y con ocasión de una segunda visita, el médico dicta el diagnóstico, el presidiario da la recta solución del enigma. Testimonio social. De paso, nos vemos transportados a los escenarios más abigarrados y curiosos, recorremos los más ocultos rincones de la vida porteña y desfila a nuestros ojos una galería de tipos de todas las escalas y todas las razas mezcladas en aquel hervidero de inmigraciones, hablando cada uno su lenguaje apropiado. A tal punto que, amén de su interés de enigma, el libro adquiere un valor de testimonio social, aunque iluminado fuertemente por las luces poéticas. Enténdase bien, poéticas, no sentimentales. No hay un toque sentimental aquí, que sería contrario a la firme estética de Borges. Mago de las ideas. Borges es un mago de las ideas, transforma todos los motivos que toca y los lleva a otro registro mental. Los solos títulos de sus libros hacen reflexionar sobre una nueva dimensión de las cosas y parece que nos lanzan a un paseo por la estratosfera. El tamaño de mi esperanza, historia de la eternidad, historia universal de la infamia, etc. Ya inventa una región inédita y olvidada del mundo, donde se pensaba de otro modo, Tlón, Ukbar, Orbis, Tertius. Ya inventa a un escritor falso que se propone reescribir íntegro el texto del Quijote, con las mismas palabras de Cervantes, simplemente pensando por su cuenta y al modo de hoy, con la fertilización del anacronismo. Cada uno de los conceptos del libro clásico. Ya imagina una biblioteca de todos los libros existentes y todos los libros posibles, ya una Babilonia gobernada no por leyes, sino por una especie de lotería nacional, lo cual, bien mirado, México, junio de 1943. Ah, la fertilización del anacronismo. A ver, veamos lo que dice sobre, esto me interesa bastante, um, la... Bueno, hay un escrito que está hecho enteramente sobre Menéndez y Pelayo, pero quisiera leer antes el texto que se llama Meditación, no, Lengua Universal. Veamos primero el de la lengua universal. Ese está... Aquí...
Ya, la lengua universal, problema de posguerra. Aquí dice, se desea para después de la guerra un mundo ecuménico. Todos los planes y todos los sueños coinciden en este punto. Si la interdependencia de los pueblos es una realidad, hay que encontrar un juego de instituciones que permite este cambio fácil de intereses en todos sentidos, sorteando en lo posible el escollo de que los fuertes transformen la interdependencia en conquista. El tiempo no se desanda. Aquella nivelación general de la Tierra en que ya Renan veía el saldo de la obra humana sobre el planeta ha adelantado lo bastante para crear crisis, guerras y catástrofes que son hijas del atraso institucional. Luego hay que poner la institución de acuerdo con la vida, según los consejos de la geografía y la historia. Mientras las instituciones estorben, nada se ha hecho. Recientemente, en la frontera de Laredo, un chusco decía a los agentes norteamericanos de la aduana: si de veras fueran ustedes buenos vecinos, adoptarían la lengua española y el sistema métrico decimal para que podamos entendernos. Lenguaje todo ello, al fin y a la postre, porque todo cambio humano y por lo tanto toda vida social se reduce al lenguaje. Bueno, esa es la opinión de Alfonso. No es de extrañar, pues, que comience a hablarse otra vez de una lengua universal como uno de los instrumentos más precisos e indispensables de la futura ecúmene. ¿Cuál como debe ser esta lengua? Ya Rubén Darío se preguntaba: ¿tantos millones de hombres hablaremos inglés? La expresión lengua universal es demasiado ambiciosa, nos transporta a las fantasías de C.S. Lewis, en cuyas recientes novelas Out of the Silent Planet y Perelandra, Viajes a Marte y a Venus respectivamente, los personajes hablan en un idioma común al sistema solar cuyo uso hemos perdido en la Tierra por culpa de añejas vicisitudes y particularmente por el bloqueo de nuestro planeta sitiado por ciertos perversos espíritus deseantes de la aparición del hombre. Ya se comprende que la lengua universal de que ahora se trata es cosa mucho más modesta, no destinado al universo y ni siquiera al sistema solar, sino al uso de los hombres, y bien se la podría llamar internacional, a no ser por la confusión con la lengua diplomática o de uso establecido para las transacciones oficiales entre las cancillerías, como antes lo fue el francés y hoy, además, y de preferencia, el inglés. El francés, por ejemplo, vino a convertirse en lengua diplomática por lo menos desde los días del Congreso de Westfalia, Guerra de 30 años, 1648, aunque solo en visitas y recepciones. Ya en la Edad Media el francés había llegado a ser la lengua de los caballeros armados, como el latín lo era de clérigos y estudiantes. Ya en el Congreso de Tremigue se lo empleó como instrumento de las relaciones oficiales. Pocos años después, en cierta dieta de Frankfurt, los representantes del rey de Francia reivindicaron el uso del francés en los escritos diplomáticos. Si la costumbre del imperio es redactar en latín estos documentos, decían, la de Francia es redactarlo siempre en francés. Asimismo, se burlaban de que el imperio germánico se diera tratamiento de Santo Imperio Romano, considerando a su emperador como Augusto y Majestad Cesárea. Sin embargo, de lo cual todavía el Tratado de Paz de Ryswick 1697 se redactó en latín. El primer tratado en francés fue de Rastatt 1714. Luis XIV, que conocía a su gente, desconfiaba mucho del embajador del imperio, el príncipe Eugenio, con quien tenía que entenderse el mariscal Villars por parte de Francia para llegar al acuerdo. Tenga usted en cuenta, escribía el monarca al mariscal embajador, que el carácter del príncipe es tal que, como queda la menor posibilidad de interpretar a su antojo las estipulaciones. Hoy se firmará la paz y mañana se volverá a romper. En adelante la regla quedó establecida. Los preliminares de Viena en 1735, la Convención de Viena en 1736, el Tratado de Aquisgrán en 1748 fueron ya redactados todos en francés. El que una lengua nacional alcance semejante privilegio solo puede ser consecuencia del predominio político de un Estado, como aconteció con Francia y luego ha acontecido con los imperios anglosajones. Así, aunque muchos opinan que la mejor solución sería adoptar para el uso internacional una lengua nacional cualquiera, los celos políticos y la misma filosofía de igualdad en que los proyectistas se inspiran hace desechar esta postura, la más inmediata y sencilla, y volver a las lucubraciones sobre una lengua creada o siquiera perfeccionada ad hoc para las relaciones entre los varios pueblos. Téngase en cuenta que tal lengua, como las semejantes que en el pasado se han propuesto, solo se concibe como auxiliar, como recurso secundario de relación entre pueblos de diferente lengua, y que en modo alguno pretende sustituir a las lenguas nacionales ni imponerse en los usos diarios. Se ha creado una asociación internacional para este fin, The International Auxiliary Language Association, IALA, con sede en la ciudad de Nueva York, 420 Lexington Avenue.
Se procura allí llegar a la formulación de una lengua internacional auxiliar que resulte de la combinación del mayor número de lenguas existentes y que sea fácil de aprender. Se han compilado ya unas 20.000 formas léxicas que prescinden del inglés, francés, italiano, portugués, español y aún lenguas coloniales de los pueblos anglosajones y latinos. Frente a este plan fundado en el principio ecléctico hay el plan del inglés básico, preconizado por Ogden y Richards, grandes autoridades en psicología y semántica, que opta por depurar y aderezar la lengua inglesa para los usos internacionales. Todos recuerdan los proyectos de otras épocas y tienen noticia cuando menos de Volapük y el Esperanto. Antes de proceder al examen de los nuevos planes, hay que hacer un recorrido histórico y clasificar las varias tendencias. No todos saben ya igualmente que en la historia de las lenguas universales auxiliares figuran los nombres de Descartes, Leibniz, Grimm, etc. No todos saben que ha habido más de 50 proyectos y cada uno contó con su día o su minuto de gloria. No todos saben que antes de la IALA trabajó en Francia a comienzos del siglo una delegación para la adopción de una lengua auxiliar internacional, la cual nos ha dejado las preciosas investigaciones de L. Couturat y L. Lo, entendidos ya de que se llama lengua universal a la lengua auxiliar internacional, observemos que ella se ha concebido primero, solo para ser escrita para sigrafía, tendencia después abandonada, segundo, para ser hablada y escrita, lengua universal propiamente dicha. Ambas concepciones participan en iguales principios. Los intentos de lengua universal pueden a su vez dividirse en tres grupos. Primero, sistemas a priori, construcciones filosóficas que se desentienden de las lenguas naturales existentes y pretenden crear otra lengua de cuanta nueva. Son los sistemas más antiguos de Descartes, Leibniz. Segundo, sistemas mixtos, intermedios entre los anteriores y los siguientes, por cuya mezcla se definen Grimm, Volapük y Ala. Tercero, sistemas a posteriori, que operan sobre la materia de alguna lengua ya existente europea por lo general. Son los más modernos, Esperanto, Anti-Volapük, Novi-Latín, Neutral, Inglés básico. Entre estos representa un subtipo aquellos que escogen por base una lengua muerta, el latín, por ejemplo. En el examen de los diversos sistemas hay que distinguir a la idea directriz, b la gramática, alfabeto, pronunciación, morfología y elementos del discurso, sintaxis, c el vocabulario, radicales, derivados y compuestos. Los tratadistas suelen proceder al cotejo mostrando un mismo fragmento traducido a los varios sistemas artificiales, de preferencia el Padre Nuestro. Antes de emprender un rápido viaje comparativo, recordemos para no desprendernos de la actualidad que la revista trimestral Books Abroad, Norman, Oklahoma, acaba de abrir una encuesta sobre la posibilidad del inglés básico. El número de primavera de 1944 publica la opinión de Monsieur Pierre Delattre, francés de nacimiento de la Universidad de Oklahoma, autor de varias obras sobre fonética francesa y española, catedrático de lenguas modernas por unos 20 años, cuya experiencia es muy de tenerse en cuenta. Monsieur Delattre presenta varias objeciones contra el inglés básico. La primera, el inglés básico pone sin remedio en situación de privilegio a los angloparlantes, pues conserva los fundamentos del inglés. Segunda, el sistema inglés de verbos proposicionales que multiplica los sentidos del verbo por el número de proposiciones que se le anexen, come in, come up, los phrasal verbs, es una fuente de confusiones para los no nativos de la lengua que difícilmente aprenden a ver el sentido figurativo más allá del literal. Así, levantarse de la cama, get out of bed, se dice get up. Y es muy conocido el cuento del viajero a quien le costó la cabeza asomarse por la ventanilla del tren cuando le dijeron look out. Tercero, el deletreo o representación gráfica de los sonidos en inglés es lo más confuso que existe y es peor aún que en el francés, de modo que a los 850 significados que propone el inglés básico no corresponden 850 sonidos, ni a estos corresponden 850 símbolos escritos, sino que entre la serie significado, la serie sonido y la serie signo gráfico reina una anarquía que multiplica de hecho los entes en una espantosa proporción. El grupo OGH, que se pronuncia de 6 modos, o sea, OUGH, la A de 9 modos y en combinación diptongal de 15 modos más, la O de 14 modos y en diptongo de 19 más. Fish puede ser goti tomando la GHF de laugh, la I de women y la sh de nation. Cuando un angloparlante dicta su nombre a otro, tiene generalmente que dictarle la ortografía. Cuarta, la pronunciación inglesa es indecisa. Hay en inglés de 18 a 26 sonidos vocales y Madariaga llega a decir que no hay más que una vocal nebulosa y siempre cambiante. Los mismos angloparlantes no distinguen bien entre pan, pen o pan, pin.
pen, pin. La acentuación de las palabras es variable, a diferencia del francés, en que todas son agudas, del finés, en que todas se acentuan en la primera sílaba, o del italiano, en que todas tienden a la voz llana. El acento inglés, en el sentido de color y tono, es vago e indeciso, al punto que difícilmente lo domina un extraño. Quinta, los dialectos ingleses transportarán automáticamente al inglés básico sus dificultades y barreras. El básico de un tejano nunca será el de un londinense. Sexta, el inglés es una lengua típicamente idiomática, en que la excepción domina sobre la regla y que no se adquiere por métodos racionales, sino por memorización mecánica de grupos acuñados. Así se dice take a walk en lugar de do a walk, etc. Messier Delattre piensa que, puestos a aderezar para unos internacionales alguna lengua ya existente, sería preferible escoger otra más reglamentada, estable, precisa, como lo es el finés, propuesta ya por Paul Passy, el creador del alfabeto fonético internacional. Una lengua internacional, concluye, solo se impone a manera de conquista. Esta conquista tiene tres armas: el dinero, la espada, la inteligencia. Solo las dos primeras podrán imponer el inglés básico, pues tal instrumento dista mucho de ser un útil intelectual que persuada o se recomiende por sí mismo. Y bueno, como no tengo mucho tiempo, no voy a poder leer todo lo de Menéndez y Pelayo. Solo quisiera leer como, aunque sea un fragmento que está relacionado a, bueno, todo el artículo que aquí nos pone sobre si Menéndez y Pelayo pertenece a la izquierda o a la derecha. Y pues él va a decir lo siguiente, es decir, Alfonso Reyes dice sobre Menéndez y Pelayo esto. Cuando a un hombre, y más si no es político militante ni tiene vela en tal entierro, le preguntan de pronto ¿usted qué es?, contesta explícitamente como don Marcelino, el nombre de la tradición en que fue educado. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Pedro, Juan o Francisco. Esto no significa nada. Esto es la matrícula del barco y no lo que lleva en sus bodegas. Soy hijo de fulano y hermano de Mengano, pero en lo que yo me soy verdaderamente, ¿qué hay de común entre tú y yo? Mi yo no tiene más parentesco que la mística dependencia de Dios y de los dioses. Mi yo es hijo del rayo y hermano del trueno. Mi alma da cuentas por su cuenta y no con relación a la tribu. Campea sola por sus respetos. Para seguir su vocación olvidó los nombres de su pueblo, como en la escritura. Para seguir la palabra, dejó que los muertos enterraran a los muertos. Así pues, no reparemos en el nombre y apellido declinados explícitamente a un tribunal estadístico. Soy conservador, nombre de familia, me importa tu conducta mucho más que tu nombre. Más lo que haces que no lo que dices, me importas tú y no tu casual envoltura social. Don Marcelino, en su operación viva sobre la historia y la crítica, fue siempre liberal, para lo cual, naturalmente, no necesitaba renegar de sus creencias, pues su humanismo nunca entró en un inútil conflicto con su sobrehumanismo. Si alguna vez escribió En arte soy pagano, hay también una expresiva anécdota de su infancia que lo contiene todo. Contaba 8 años cuando su padre, advirtiendo que era medianoche y el niño no apagaba la luz, le gritó desde su alcoba: «Duérmete, ¿qué haces?». «Estoy rezando», le contestó el niño gravemente, «por la salvación del alma de los clásicos grecolatinos». Gran muchacho. México, agosto de 1944. Bueno, voy a tratar de leer dos reflexiones más si me da tiempo, porque me tengo que apurar, tengo cosas que hacer. Aquí, esta se llama Meditación Matemática. Dice: en los albores de mi juventud me aconteció estudiar matemáticas bajo la norma del positivismo oficial. Nuestro positivismo universitario apenas podía ya tenerse en pie y cayó por tierra al primer capirotazo. El positivismo ya no tapaba el sol con el dedo. Por dentro lo recorrían aquellos temblores venidos de las inagotables urgentes metafísicas. Por fuera, tarde y mal, pero llegaban hasta acá los vientos que barrían el mundo, y el antiguo rigor kantiano se llenaba de transacciones conscientes o inconscientes. Yo comencé a tener mis sospechas al percatarme de que algunas llamadas demostraciones algebraicas no penetraban en mi intuición con sabor de demostraciones, sino que se me quedaban en categoría de juegos con reglas establecidas. Al llegar al cálculo infinitesimal, mi duda no pudo ya contenerse. Los fundamentos mismos del sistema no podían disimular a mis ojos su carácter de ocurrencia metafísica y hasta poética. Axiomas, no, postulados, fue mi respuesta. Ya cuando alcancé los estudios de lógica, mi criterio estaba formado en lo esencial, y en mi viejo texto escolar, Nuevo Sistema de Lógica Inductiva y Deductiva, de Porfirio Parra, halló
Hallo más de una anotación polémica como esta que copio por significativa. El texto, tratando del realismo filosófico o doctrina que atribuye realidad suficiente a las ideas generales por sí mismas y fuera de los entes concretos, dice, se puede asegurar que solo la matemática está enteramente purgada de realismo. Y el estudiante escribió al margen, no, ¿dónde existen los números concretos? Y lo que se dice de las nociones, dígase de los juicios, lo que de las palabras, de las frases y las oraciones, realidades o hipótesis. Lo cierto es que, en efecto, la matemática es ciencia de hipótesis. Cierto que dudar de todo o creerlo todo es igualmente equivocado en el caso. Hay hipótesis de tres tipos. Primero, unas son comprobables y una vez que se reciben el marchamo de la experiencia, se vuelven verdades y verdades fecundas en útiles consecuencias empíricas. Otras no pueden llevarnos a error ninguno y en cambio nos ayudan a conducir el pensamiento. Quiere decir que ofrecen una validez media o puramente teórica en la escala de la utilidad. Tercero, las últimas finalmente nacen y mueren en la región pura de las hipótesis y estériles como los entes angélicos en cuanto a su aspecto más sublime. Con respecto a la utilización son perfectamente nulas y, para decirlo todo, meras convenciones o definiciones voluntariamente elegidas que la vieja lengua escolar llamaría quodlibetos. Al tercer tipo de hipótesis pertenece la mayoría de las hipótesis matemáticas. Estos aspectos espectrales o oscuros de la matemática, no visibles mediante la luz de los ojos, se aprecian mejor en cuanto nos acostumbramos a distinguir bien entre la matemática y las aplicaciones físicas de la matemática, que son otro reino diferente. En suma, en cuanto distinguimos bien el 3 y el 4 de las 3 peras y 4 manzanas con que nos mataban en la escuela primaria. En el campo de las hipótesis puras no suponemos sino decretamos, construimos del todo una ciencia como construimos las reglas para el ajedrez. Vico reducía nuestra capacidad de comprender a nuestra capacidad de crear. Y así le parecía que vamos entendiendo menos a medida que de la matemática bajamos hacia el orden de la naturaleza y en general de lo que nos ha sido dado, construido ya en todas sus partes sin nuestra intervención. Concluir de lo anterior que la ciencia matemática es un engaño voluntario con palabras y nombres, un nominalismo vacío, sería absurdo, pues la libertad de los supuestos matemáticos no es un libertinaje, no se parte de arbitrariedades, pues entonces nuestra ciencia sería estéril y jamás se la podría aplicar. Lo que concluimos de lo anterior es que la matemática no capta las cosas mismas, como lo creen los candorosos por un resabio del pensar mágico, sino las relaciones entre las cosas, en lo cual radica precisamente el conocimiento. Hay, por ejemplo, una definición de la geometría euclidiana que viene a decir líneas paralelas son aquellas que solo se encuentran en el infinito. Al leer esto nos parece haber leído un haiku, un poema sintético. Parece también la definición del tipo llamado novela bizantina, peripecias constantes que impiden reunirse a los héroes amorosos, a condición de que el relato se mantenga abierto sobre una perspectiva indefinida. Y en verdad, el principio euclidiano tiene el del haiku, tiene de la creación poética y el ser un supuesto voluntario, pues hoy sabemos que, sobre la negación de este principio euclidiano, pueden también construirse otros sistemas de geometrías coherentes y útiles. Dentro del orden puramente científico resultan operantes aún las invenciones que nos parecen más fantásticas, como la del círculo patológico o círculo al que le faltará un punto. Entre las audacias que hoy se conceden al pensar matemático, que no solo es deductivo, sino también inductivo, y así lo es en sus más fecundos aspectos, que el concepto de magnitud es construcción del espíritu, aunque construcción a la medida de la naturaleza, que la noción del espacio no es lógica ni es experimental en cuanto se trata de espacio geométrico y no del sensible, sino también es construcción del espíritu, aunque tampoco arbitraria, etc. Sobre nada la regla del pensar bien. Y por eso el confesor del cuento preguntaba a su penitente, pero ¿no cree usted en nada, señora? Sí, padre, creo que 2 y 2 son 4. Pues aténgase a eso y se salvará. Con lo que quiera decir en sustancia que el bien pensar no puede escapar a Dios. México, agosto de 1944. A ver, solo voy a leer un último artículo que es sobre la radio. Hay varios, creo que tres sobre la radio, pero uno me gustó más que los demás porque creo que se podría establecer una, un paralelismo entre esto que hace la gente en la internet ahora y lo que pues en principio hacían con la radio, ¿no? Que bueno, es algo que también se podría hacer con el ensayo de la industria cultural, ¿no? De la dialéctica, de la ilustración de Adorno y Horkheimer. Pero bueno, me tengo que apurar bastante.
Dice, la radio, instrumento de la paideia, con motivo de la campaña alfabética, han aparecido por ahí artículos sobre la importante función de la radio y los servicios que puede prestar para semejantes empresas de educación social. Me siento animado a suscribirlos todos, cuando insista en la importancia de las nuevas artes, radio, cine, cuanto contribuya a orientarlas y a utilizarlas en la reconstrucción humana, que es nuestro deber inapelable, merece la mayor simpatía y la mayor atención por parte de los hombres de buena voluntad, ora pertenezcan a una o a otra de las tres clases en que los antiguos dividían a los ciudadanos: la carrera de los honores, la política, la de las armas, la milicia, o la de las letras, la cultura. Aunque mucho se ha escrito ya sobre estas nuevas artes y aunque en el cine, por ejemplo, debido a los cánones de Hollywood, se hayan instruido ya algunos esquematismos y rutinas que no dejan de desvirtuar la libre invención y de atajar los saludables sobresaltos del proceso vital, parece que tales nuevas artes van a disfrutar del privilegio que acompañó al crecimiento de la tragedia griega. Consiste este privilegio en no haber tenido que sujetarse a una perspectiva teórica y a priorística. Las reglas, las uniformidades, los automatismos de la tragedia eran efectos de la necesidad, impuestos por las circunstancias y los ambientes físicos y mentales. El codificador de preceptos, Aristóteles, es un arqueólogo. Nació después de la tragedia y cuando ya está agonizaba. Le aconteció con ella lo que a Gracián con el conceptismo español, que lo sometió a preceptos a posteriori, de cierto que, en vez de fijar reglas al creador, lo que siempre es perjudicial, uno y otro describieron los resultados, y aunque hayan pretendido dar valor legislativo a algunas de sus observaciones, ya no hubo quien se dañara erigiendo las regularidades en reglas. Cuando hablamos, pues, de orientar y aprovechar las nuevas artes, nos conservamos en un extremo respetuoso para su libre desenvolvimiento, y muy lejos de querer imponer preceptos a estos delicados embriones. Ahora bien, si deseamos hacer entrar estas nuevas artes en los cuadros de los géneros clásicos, fácil nos será acercar el cine a la función literaria episódica, teatro-novela, y aún darle el crédito de que está llamado a ser la forma por excelencia para la épica de mañana, que ésta ya se resiste mucho a caminar sobre la sola expresión verbal y en cambio se desliza muy a sabor sobre los complementos visuales que aportan la fotografía o el dibujo en movimiento. En cuanto al conflicto cine-teatro, creemos que es un conflicto que se resuelve andando, como los aporeos del paradójico griego. Creemos que, caminando y caminando, estas dos agencias artísticas se delimitarán y se purificarán mutuamente, labrándose cada una para sí por virtud interna y también por choque con la otra, su caos específico. Y en cuanto a la radio, que en muchas de sus fases será solo un refuerzo de la difusión literaria y la musical, en una de sus aplicaciones más características vendrá precisamente a sustituir a la antigua oratoria. Aquí no entendemos por oratoria ese inútil alarde, esa danza de palabras ociosos ante un público sometido al chubasco por deber cívico o social, o arrebatado en el torbellino por la polarización fanática de unos instantes. No, entendemos por oratorio todo aquel sistema sustentado en la retórica, en que Isócrates fundaba las bases del humanismo político y que Quintiliano organizó en verdadero programa de educación liberal. Entendemos por oratoria la educación de la sociedad por el hombre que ora o habla a través de los recursos de la persuasión, servidos por el canto artístico. Cuando los sofistas fundadores de la ciencia social abrían escuela de retórica para formar oradores, querían decir, para formar directores políticos, maestros de pueblo, pilotos responsables de la nave del Estado. Pues bien, esta función de tremenda responsabilidad ha caído hoy en mano de los locutores de la radio, no de los meros anunciantes, claro está, sino de los periodistas del micrófono que todos los días difunden informaciones, comentarios, consejos, ideas. La radio es instrumento de primer orden en esta educación que nos espera más allá de los años pueriles y juveniles, más allá de las escuelas, en el aire mismo de la vida, y que acompaña sin remedio toda nuestra existencia y la va planeando a lo largo de nuestros días. De esta construcción diaria del hombre por el hombre resultan el carácter y el valor de las civilizaciones. Los griegos la llamaron paideia, palabra desenterrada en nuestros días por el humanista Werner Jäger, y que es a la pedagogía lo que el género a la especie y lo que el todo es a la parte. La radio, nueva arte oratoria, instrumento de la paideia, tiene ante sí vertiginosas perspectivas. No sabemos hasta qué punto influirá en las determinaciones futuras de la especie humana. Por eso nos indigna tanto que se la use en ocasiones a tontas y a locas. México, 24 de octubre de 1944. Y bueno, quisiera hablarme más, extenderme un poco, pero tengo que irme. Así que bueno, si les gustó este video, pueden darle like. Igual pueden suscribirse a mi canal, también pueden dejarme comentarios, pueden compartir mis videos, también pueden seguirme por Instagram. Nos vemos pronto.